Hola, ¿qué tal? Debido a los problemas que se han tenido al grabar algunas clases de robótica serial, voy a hacer un resumen de lo más importante, con el fin de que tengan un material de apoyo para que puedan seguir estudiando en la parte inicial del tema. Entonces, vamos a comenzar con la presentación, que nomás me paso al lado de la presentación, y eh, básicamente lo resumen lo que tenemos es el planteamiento del modelo de la postura de una cadena cinemática serial compuesta por tres eslabones, que es nuestro caso de estudio básico, con el que nosotros vamos a partir para describir cualquier relación que hay entre los robots seriales. Como les había comentado en clase, es algo que a mí me va a ayudar para poderles mostrar el planteamiento de las ecuaciones que vamos a utilizar de manera general en la robótica. Entonces, partimos aquí del modelo cinemático de la postura, las transformaciones homogéneas que vamos a seguir utilizando, la composición, cómo se establecen, y de ahí nos vamos a quedar en el planteamiento cinemático de las velocidades. Entonces en clase llegamos hasta el modelo cinemático de las velocidades de manera directa. Entonces, ¿cuál fue el primer comentario que estuvimos trabajando durante la clase? Bueno, esencialmente, como habíamos comenzado la descripción del eslabón, siempre partimos de establecer un sistema de referencia. Ahora, eh, para describir un cuerpo, que en este caso serían los eslabones que conforman esta cadena cinemática, nosotros tenemos que establecer las relaciones de posición y orientación que va a haber entre los cuerpos entre sí, es decir, el tipo de junta que lo va a restringir y cómo va a ir montado el actuador sobre los eslabones para darle continuidad al movimiento del siguiente eslabón. Entonces es algo que comentamos en clase. Por eso es que en esta imagen yo tengo, o les estoy presentando, tres, tres eslabones, pero la particularidad es que, por ejemplo, algo que habíamos comentado es que en el caso del primer eslabón en rojo, el elemento que le va a proporcionar el movimiento para que éste se pueda mover va a ser este servomotor. Ahora, sobre este cuerpo, que es el eslabón, nosotros vamos a montar otro motor, otro servomotor, con el fin de que éste le proporcione el movimiento que necesita a lo que sería el eslabón en verde. De la misma manera, en este caso, estamos montando también sobre el eslabón en verde un otro servomotor que le va a proporcionar el movimiento al eslabón de color azul. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta porque la manera en que están dispuestos los servomotores es lo que nos va a empezar a ayudar a restringir o a establecer los sistemas de referencia que nosotros vamos a establecer para ayudarnos a describir al robot en su totalidad. El objetivo es siempre plantear un sistema de referencia P, el cual nos va a ayudar a describir una herramienta, o que realmente se le conoce como efector final, la cual va a ser utilizada para que la cadena cinemática del robot, este punto, interactúe con el entorno realizando algún tipo de tarea. Entonces esta es la parte básica. Más adelante vamos a ver, ya cuando tengamos que definir qué tipo de señal le vamos a mandar al motor, cómo va a estar conformado la descripción, cómo va a estar montado o cómo vamos a disponer ya del motor al colocarlo físicamente. En nuestro caso vamos a iniciar el análisis de las cadenas cinemáticas de los robots dentro del plano. Eso significa que todas las cadenas cinemáticas que nosotros definamos vamos a considerar que van a estar sobre el plano XY. Como consecuencia, eso va a tener, en el caso de cadenas cinemáticas compuestas por juntas rotacionales, que los eslabones que los ejes, que restringen el movimiento de los eslabones van a ser perpendiculares a este plano, de tal manera que los ejes Z de cada uno de los sistemas que nosotros planteemos va a estar apuntando hacia afuera de su monitor. Y vamos a terminar de simplificar lo que sería la expresión o la transformación que vamos a utilizar para los sistemas de referencia mediante de nuestra transformación que habíamos visto en clase,
lo que nosotros vamos a establecer es una transformación donde no vamos a establecer ni giros sobre X y sobre Y, por lo tanto estos van a ser iguales a 0, y la matriz de rotación que nos va a dar como resultado va a ser una matriz de giro únicamente por el eje Z. Es por eso que aquí tenemos este elemento unitario, que sería el pivote, el renglón y la columna están asociados con signos, con elementos nulos. Ahora, para describir a los elementos dentro del plano, es decir, las asociaciones de posición entre un sistema y otro, vamos a utilizar lo que serían coordenadas sobre X y vamos a considerar en este caso que las posibles traslaciones que tengamos sobre el eje Z van a ser nulas. Entonces es un caso particular que nosotros vamos a considerar. Entonces vamos a establecer el modelo cinemático y algo que vimos en clase, ya a la lámina que nos corresponde, es que vimos que primero tendríamos que identificar qué tipo de juntas componen a la cadena cinemática del robot. En este caso, todas las juntas son del mismo tipo, son juntas rotacionales. Eso significa que estos cuerpos, o cada uno de estos cuerpos, va a estar restringido sobre un eje determinado, que en este caso siempre va a ser el eje Z de cada sistema de referencia, de tal manera que solo le va a permitir a estos cuerpos rotar. Y a su vez lo va a restringir de tal manera que el cuerpo no puede separarse del plano XY. Entonces, en este caso también algo que comentamos dentro de la clase es que estamos manejando este ejemplo porque para su descripción tenemos tres juntas rotacionales, donde la posición y las velocidades de cada una de estas son independientes. Eso significa que para describir la postura o la pose de lo que sería esta cadena cinemática, vamos a utilizar tres variables. E hicimos también la comparación, donde para describir el estado del sistema asociado a la herramienta, al efector final, vamos a hacer uso de tres coordenadas: la coordenada en X, la coordenada en Y y el ángulo de orientación que este sistema va a tener, y ese lo vamos a medir con respecto a la dirección del sistema inercial. Es decir, que este sistema de referencia con respecto al sistema inercial va a estar descrito por tres variables. Entonces, en este caso, lo que tenemos aquí es que el tipo de sistema que nosotros tenemos para robótica es un sistema donde tenemos la misma cantidad de grados de libertad que variables que describen a nuestra herramienta, a nuestro vector final, donde podemos decir que el sistema es definido. Comentamos un poco durante la clase que nos referimos a un robot subactuado, es decir, cuando tenemos menos grados de libertad que elementos que describen a lo que sería la herramienta, y los sobreactuados o redundantes, donde lo que vamos a tener son más grados de libertad que variables que describan nuestra herramienta. Entonces, en el caso de este curso, va a estar dirigido esencialmente para el caso de lo que serían robots definidos. Ahora, a partir de nuestra descripción, vamos a definir las transformaciones que nos van a ayudar a describir las relaciones entre los sistemas de referencia. La primera relación que vamos a definir va a ser la relación que nos proyecta las relaciones de posición y de orientación del sistema 1 asociado al eslabón con el sistema inercial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir a los elementos que van a conformar al sistema 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que hicimos fue encontrar los ejes de acción, es decir, los ejes de rotación de los eslabones, y sobre la intersección de esos ejes con el plano XY, definimos un punto que era el origen del sistema de referencia 1. Algo similar va a pasar con el sistema 2 y el sistema 3 y el sistema P, dado que todos se encuentran sobre un mismo plano. Ahora, definiendo ese punto nos va a ayudar a definir lo que serían las relaciones de posición y de orientación de la junta, más que nada las de posición. Entonces, la descripción a partir del sistema inercial 0, de ese punto,
nos va a arrojar que para describir al sistema 1, lo que necesitamos es una coordenada sobre X del sistema 1 con respecto al sistema 0, una coordenada en Y del sistema 1 con respecto del origen del sistema 1 con respecto a 0, y con eso nosotros vamos a conformar nuestro vector de posición, que nos va a indicar la posición del sistema 1 con respecto al sistema 0, que es este que tenemos aquí. Después, lo siguiente que tenemos que hacer es definir la orientación del eslabón. Para ello, siempre comentamos que vamos a empezar definiendo lo que era el eje X. En este caso, para definir el eje X, teníamos que tener una consideración. El eje X nos debe de ayudar a describir lo que serían las relaciones que va a haber entre las juntas que van a estar asociadas con el eslabón. Entonces, en este caso, tenemos el origen de esta junta y el final del eslabón, en su otro extremo, lo que tenemos es otra junta rotacional. Entonces, nosotros podemos definir que la dirección, un vector de dirección que hay entre estos dos elementos, como la dirección de x1. Entonces, a partir de definir x1, podemos definir a y1 y por ende sabemos que z1 sería igual positivo y tendrá una dirección que sería perpendicular a la pantalla. Ahora, para asociar la orientación, lo vamos a hacer con respecto al sistema de referencia anterior, que en este caso sería un sistema inercial. Como habíamos comentado, la matriz de rotación en realidad está compuesta por un conjunto de proyecciones que nos ayudan a describir cómo cambia la disposición de este elemento, y para ello lo que hicimos o consideramos es que los vectores que conforman a los sistemas de referencia son vectores libres. Es por eso que yo puedo tomar la dirección o el vector x0 que compone el sistema inercial, y tomarlo, y en este caso yo lo estoy llevando aquí para que pueda ser visualizado, y vamos a medir lo que sería la orientación del sistema 1 o lo vamos a definir como el ángulo θ que va a haber entre el sistema 1 el ángulo θ va a ser el ángulo que va a haber entre la dirección de x1 y de x0. Al sustituirlo, lo que vamos dentro de la matriz de rotación de nuestra función que nosotros habíamos generado, vamos a obtener que la transformación que nos describe la posición entre el sistema 1, posición y orientación, entre el sistema 1 y el sistema 0 va a ser esta. Entonces, así sucesivamente vamos a definir lo que sería la relación ahora entre el sistema 2 y el sistema 1. De la misma manera, primero definimos lo que sería la dirección de X, igual, asociando un vector director, donde en este caso nos apunta el origen del sistema X2 asociado a esta junta, con la junta con el que este eslabón en verde se une al eslabón en azul. Y con eso definimos lo que sería la dirección de X2. Y a partir de ahí empezamos a describir lo que sería la relación entre el sistema 1 y el sistema 2. En este caso, el vector de posición del sistema 2 con respecto al sistema 1 tiene una componente únicamente en dirección del eje x1. Y a este vector, o a la magnitud de este vector, le vamos a llamar L1. Algo que comentamos dentro de la clase es que siempre vamos a buscar que la descripción de la posición de los sistemas de referencia relativos que nos ayuden a describir las juntas contengan la mínima cantidad de elementos posibles. Es por ello que yo aquí, o la manera que estamos definiendo los vectores de posición, nos van a permitir a reducirlo en la cantidad de elementos que nos describan la posición entre los sistemas de referencia. Ahora, del mismo modo, aquí nosotros vamos a describir la orientación del segundo eslabón a partir de la referencia del eslabón anterior, es decir, del eslabón rojo, cuyo sistema de referencia que nos ayuda a describirlo es el sistema 1. Entonces, igual, puedo tomar x1 como es un vector libre, trasladar su propiedad de dirección y
Ahora lo que definimos es el ángulo θ entre x2 con respecto a x1 y sería la orientación del eslabón 2, el eslabón en verde. Y esta nos quedaría como su matriz de transformación que nos contiene las relaciones de posición y de orientación entre el sistema 1 y el sistema 2. Algo similar lo hacemos para definir las relaciones de posición entre el sistema 3 asociado a la junta que une al segundo eslabón en verde con el tercer eslabón en azul. O sea, pueden observar que la relación tiene una estructura similar por cómo está planteado el ejemplo, donde el vector de posición simplemente igual es un vector definido en dirección de x2, por eso es que tiene este elemento, y de la misma manera, para definir en este caso a x3, lo que comentábamos es que el sistema P podría tener alguna otra disposición, es decir, no necesariamente tendría que tener esta misma ubicación. Podría encontrarse en cualquier otro elemento dentro del espacio. En este caso, para este ejemplo, lo estamos dejando sobre esta misma dirección para que sea más simple plantear las ecuaciones. Y la orientación, pues, es un caso similar al anterior. Tomamos la dirección de x2 y la comparamos con respecto a x3 y con eso definimos el ángulo θ3 con respecto a 2. Conjuntamos las matrices y nos queda esta relación. Por último, para el último sistema de referencia, el sistema de solución P, el que va a describir a nuestro vector final, en este caso, para simplificar las ecuaciones, decidimos que los ejes que conforman al sistema P van a ser paralelos a los del sistema 3. Entonces, es decir que el ángulo que va a haber entre x3 y xp va a ser 0. Por lo tanto, nuestra matriz de rotación se va a convertir en una matriz homogénea. El único elemento que vamos a tener va a ser el vector de posición entre el origen del sistema 3 y el origen del sistema P. Y con eso nosotros ya tenemos todas las transformaciones que necesitamos para describir lo que sería posición y orientación del sistema P con respecto al sistema inercial, pero ahora en términos de lo que serían el estado de las juntas, sus estados de orientación, los ángulos θ que acabamos de definir. Y para obtener esa descripción, lo único que tenemos que hacer es multiplicar de manera relacionada lo que serían las matrices. Un detalle que les había comentado dentro de la clase es que era muy importante cómo están establecidos los índices de cada una de las transformaciones. Eso porque aquí lo que tenemos es la relación de posición y orientación entre el sistema P y el sistema 3. Lo que hace esta matriz después es que tenemos la relación de posición y orientación de todo lo que hay en el sistema 3 con respecto al sistema 2. Después tenemos todas las relaciones que están en el sistema 2 y las proyectamos sobre el sistema 1 y del sistema 1 las pasamos al sistema inercial. De tal manera que si nosotros lo queremos ver así, la relación de los índices nos indica cómo se deben de llevar a cabo las multiplicaciones y también es una manera de simplificar para obtener la transformación. Entonces, aquí tenemos todas las transformaciones que son necesarias para definir al sistema P y todas las relaciones de todos los elementos que conforman la cadena cinemática que van a describir a nuestro robot. Al hacer la multiplicación, obtuvimos esta ecuación, donde lo que tenemos es una matriz de rotación y el vector de posición. Algo que también les había comentado es que cuando ustedes utilizan un programa de cálculo formal, hay que tener cuidado porque generalmente lo que va a hacer el programa es que nos va a presentar directamente el resultado y en muchas ocasiones las ecuaciones no van a coincidir con la que yo les estoy presentando. Eso se debe a que es necesario simplificar lo que sería la ecuación que vamos a utilizar para describir a la cadena cinemática en su totalidad. Ahora, para describir o terminar de plantear el modelo, ya decidimos utilizar lo que sería la herramienta de MATCAD. Entonces déjenme nada más cerrar la presentación de este lado y pasarnos dentro de la pantalla que
ya tenemos aquí para continuar. Ok. Aquí lo que les estoy presentando es ya el planteamiento de lo que sería el modelo. Entonces, lo que describimos fue que para describir al efector final, vamos a manejar dos formas. La forma inicial es que nosotros vamos a describir a nuestro efector final a partir del sistema inercial en términos de las variables del espacio de trabajo, es decir, del sistema inercial. La otra forma que describirlo es describirlo a partir de lo que sería la configuración del robot. Entonces, aquí yo tengo mi configuración, o mejor dicho, lo que sería la postura, de, bueno, aquí está la pose de lo que sería nuestra herramienta. Y aquí tenemos, bueno, esta es la postura, está bien, y esta es la pose. Para recordarlo, recuerden que la pose, habíamos hecho el comentario de la pintura, ¿no? Entonces, esto es lo que nos obliga a asumir un determinado estado de lo que sería una herramienta o un elemento del efector final. Y esto sería cómo se encontraría el cuerpo que sostiene esa herramienta en esa disposición. Ambos deben ser iguales cuando nuestro robot va a realizar una tarea, de tal manera que nosotros vamos a igualar ambas ecuaciones. Es decir, vamos a tener como entrada para el robot lo que sería la coordenada en X, la coordenada en Y y la orientación que esperamos que tenga la herramienta. Y esto lo que va a hacer es que va a condicionar los valores de los ángulos que vamos a tener dentro de las juntas, de tal manera que se cumplan estas tres condiciones al mismo tiempo. Otra cosa que hicimos fue que a partir de este planteamiento empezamos a describir o a sacar el modelo cinemático, y lo único que hicimos o algo que explicamos es que teníamos que aplicar el operador de derivada ordinaria con respecto al tiempo, y como resultado nos iba a dar este vector de velocidades de cómo se tiene que mover linealmente la herramienta y cómo te tiene que mover angularmente. Del lado del robot lo que tenemos es un conjunto de configuraciones que son los ángulos θ de cada una de las juntas, y lo que hicimos fue derivarlos de tal manera que obtuvimos un vector de velocidad. Entonces en clases fue un poco más complicado mostrar el vector debido a las limitaciones que tiene el proyector en su resolución. Aquí ustedes ya pueden ver todos los elementos que integran a ese vector. Y lo que vimos es que en clase era un poco inmanejable por la resolución del proyector, no se podía ver de manera completa. Y de todas maneras, verlo de esta manera no es algo así como que muy amigable. Algo que les dije es que entonces para describir la cinemática del robot lo que tendríamos que hacer sería establecer su descripción mediante una distribución. ¿Eso qué quiere decir? Que este vector de velocidad lo vamos a terminar descomponiendo en una matriz que va a estar multiplicada por un vector. La matriz debe de contener los elementos o las razones de cambio de cada uno de los elementos del robot multiplicados por las velocidades angulares de las juntas. Entonces aquí el programa se va a volver un poco. Entonces aquí déjenme borrar esto y bueno, para hacer eso, primero, el vector de velocidades, yo lo que hice fue definirlo, es decir, del vector de configuración, lo que hicimos fue derivarlo en clase, en el pizarrón, y sabemos que estas serían las velocidades de la junta. Ahora, lo siguiente es, del vector de velocidades lo que nos interesa es separar los elementos por cada entrada de velocidad. Es decir,
vamos a describir la matriz, vamos a conformar la matriz con los elementos que únicamente en su primera columna sean afectados por la velocidad del ángulo o la velocidad θ1 con respecto a 0. La segunda columna va a estar conformada por los elementos que únicamente van a estar afectados por la velocidad angular θ2 con respecto a 1. Y la última columna, la tercera, va a estar conformada por los elementos que van a estar afectados únicamente por la velocidad θ3 con respecto a 2. Para eso lo que hice fue conformar una velocidad. Y en este caso, como nos interesa simplificar y no vamos a obtener los elementos que van a estar afectados, lo que hice fue utilizar una función los elementos o este elemento de la velocidad lo volví unitario, es decir, volví esta velocidad unitaria nada más para obtener los elementos. Lo mismo hice con los elementos de la velocidad de la segunda junta y de la tercera, de tal manera que se conformó esta matriz jacobiana, donde cada columna está asociada con una determinada velocidad. Entonces, esto a lo que nos lleva, o se puede escribir de esta manera, que eso sí ya no nos da tiempo de hacer en clase. Entonces, puedo tomar este vector definido bueno, me quitó la herramienta. Entonces aquí la voy a mandar a llamar. Lo vamos a definir como un elemento booleano porque no queremos que nos haga una composición de los elementos. Entonces esto lo vamos a multiplicar por el vector de velocidad de las juntas. Y este sería nuestro modelo cinemático de las velocidades de la cadena cinemática. Hasta este momento es lo que nos hemos dedicado a estudiar en estas dos sesiones, además de hacer la práctica. Entonces, aquí ahora lo que vemos es que, bueno, yo quería que lo mostrara separado, entonces lo voy a hacer de esta manera. Entonces, nada más permítanme. Que realizó la multiplicación y no quería que hiciera eso. Entonces, y no me di cuenta. Entonces, puedo tomar esta matriz y vamos a multiplicarla por este vector de velocidades. Y ese sería las ecuaciones expresadas. Es decir, ese sería el modelo cinemático. Déjenme escribirlo por acá. Y borramos este. Ese sería el modelo cinemático directo expresado de manera general. Y para nuestro robot en particular, esta cadena cinemática compuesta por 3 juntas, es así como se verían sus ecuaciones. De tal manera que la velocidad en X se va a ver afectada por este renglón, la velocidad en Y por este renglón, y la velocidad en angular por este renglón. Y cada columna va a estar afectada por una determinada velocidad. Para que podamos seguir analizando cómo van a estar esas relaciones, dejamos una tarea, la cual consistía en estudiar los invariantes de la matriz jacobiana, que me va a permitir mostrarles a ustedes cuáles serían elementos necesarios para plantear lo que sería el rendimiento cinemático de un robot. Entonces, eso sería todo el resumen de la parte cinemática que llevamos. Ya en la siguiente clase ya no espero tener problemas con la cámara. Y entonces nos vemos el día de mañana, lunes.